Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a una nueva entrega del nuevo Desorden Mundial, siempre de la mano de Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que parece, digamos, ir en contra del propio título de la sección. No hablamos del desorden, sino de algunas ideas o instituciones, en este caso, que vienen a traer un poquito de orden a este mundo, ¿no? Hoy quiero referirme a una cuestión que merece atención, como es la del el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Nosotros venimos hablando del nuevo desorden mundial, pero lo cierto es que en los últimos 30 años también se han establecido varios instrumentos jurídicos internacionales para la protección de los derechos humanos, la integridad física, la vida, la libertad de las personas, la independencia de los estados. Y en este sentido me parece interesante hacer hincapié en el Estatuto de Roma. Este es el instrumento jurídico que va a esgrimir el gobierno de Ucrania en este conflicto ante la Corte Penal Internacional. Ahí se especifican qué son los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. Es decir, ahí es donde se habla del exterminio total o parcial de una parte de la población por cuestiones religiosas, étnicas, raciales, pero también es interesante señalar que hay muchas situaciones que estamos viendo a lo largo de esta guerra en Ucrania que entran muy bien en los conceptos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Me refiero a el bombardeo indiscriminado a ciudades, el ataque a blancos civiles, el traslado forzoso de personas, violaciones, podemos hablar de los saqueos también, es decir, varias situaciones que estamos viendo que están ocurriendo, además de las ejecuciones que se han visto en la ciudad de Bucha contra civiles. Y acá es muy interesante este Estatuto de Roma porque no solo se refiere a los estados, que es lo más tradicional, sino que también en el artículo 25 incluye la responsabilidad penal individual. Es decir, no solo los estados pueden ser juzgados y sentenciados por los crímenes que se estén cometiendo, sino también las personas físicas, las personas naturales. Esto significa que los soldados, los efectivos e incluso personas que no revistan carácter militar o política, que cometen este tipo de crímenes en conflictos, también entran en la competencia del Tribunal Penal Internacional de acuerdo al Estatuto de Roma. Es decir, si una persona por sí misma comete cualquier tipo de crimen vinculado a la guerra o crímenes de lesa humanidad en este tipo de conflictos, también puede ser juzgado y sentenciado de acuerdo al Estatuto de Roma. Y esto implica que los soldados o efectivos o grupos paramilitares no pueden aducir, bueno, yo no sabía esto porque la ignorancia del derecho no es un argumento. Y por otro lado, tampoco puede decir, bueno, no hay ninguna ley que me lo exija. Ahora existe el estatuto penal, con lo cual al haber ley puede haber sanción. Y quiero recordar que cuando Al Qaeda del Magreb Islámico cometió una serie de destrucción de bienes del patrimonio cultural de la humanidad en Mali, lo cierto es que los responsables de ese tipo de atentados fueron juzgados y sentenciados y cumplieron pena de prisión. Es decir, ya las personas individuales no pueden quedar impures ante este tipo de delitos. Y esto es muy importante porque ya no se pueden escudar en cuanto a que han recibido órdenes, sino que muchas veces vamos a ver que lo que está ocurriendo en Ucrania probablemente haya un componente de rienda suelta que se le da a los soldados para que cometan saqueos, depredación, violaciones, matanza a civiles, sino que también muchas veces
quizás por indisciplina también cometan este tipo de crímenes. Y esto hay que avisarle entonces a los soldados que están cometiendo este tipo de atrocidades, que también les llega el Estatuto Penal de Roma, también pueden ser juzgados ante la Corte Penal Internacional y ser sentenciados por esto. Me parece que es muy importante que entendamos que no solo ya el margen de atrocidad para los conflictos y la guerra se está reduciendo cada vez más, sino que además hay leyes, hay estatutos internacionales, hay una Corte Penal Internacional que tiene competencia en estos asuntos para frenar este tipo de crímenes. Y con respecto a las violaciones, eh, muy interesante recordar que ya en los tribunales de Arusha, justamente por el genocidio en Ruanda, quedó establecido que es un arma de guerra. Es decir, no se interpreta como una simple conducta individual aberrante y atroz, sino que también está tipificado como un crimen de guerra. De modo que es interesante observar cómo es que, a pesar de que sigue habiendo guerras, genocidios y prácticas de exterminio, también se va creando una serie de instrumentos jurídicos internacionales para prevenir y sancionar este tipo de conductas. Pues muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotig, por habernos atendido y hasta la próxima entrega. Como siempre, muchas gracias a Radio Sefarad y un gran saludo a toda nuestra audiencia.